Somos el equipo conformado por Ariana Zarcoya, Germán Góngora, Dana Sánchez y Renan Serralta, de la materia de Economía. Les hablaremos sobre el feudalismo y explicaremos las características más importantes sobre este tema. La desintegración del esclavismo a causa de la descomposición interna del propio régimen y de la invasión de los pueblos bárbaros originó la aparición de un nuevo modo de producción, el feudalismo. El feudalismo tiene sus orígenes en la decadencia del Imperio Romano y predominó en Europa durante la Edad Media, entre los siglos IX y XV. Surge cuando los jefes militares de los pueblos que eran conquistados fueron repartiendo las tierras a los súbditos leales, los cuales dominaron importantes porciones de tierra. Muchos pequeños campesinos libres se fueron reuniendo alrededor de un gran señor para que les diera protección. De esta manera surgen las unidades en el sistema feudal. El feudo es una porción de tierra más o menos amplia que le pertenece hereditariamente a un señor, a cambio que se le presten servicios militares al rey o a jefes militares de más alta jerarquía. Este señor feudal ejerce un gran poder económico sobre sus tierras y entrega porciones de tierra a los siervos para que la cultiven a cambio de una renta o tributo. La servidumbre se basa en la existencia de dos clases elementales, el señor feudal y los siervos. Estos últimos pagan una renta para usar la tierra del feudo. Por otro lado, la servidumbre es una relación diferente al esclavismo. El siervo está sujeto a la tierra y cuando las tierras pasan a otro señor feudal, los siervos siguen a la tierra. Siervos. Un siervo era un hombre libre que trabajaba las tierras y cuidaba de los animales del vasallo, aunque el señor feudal podía decidir en numerosos asuntos de su vida, incluidas sus posesiones. A diferencia de los esclavos, estos no podían ser vendidos o separados de la tierra que trabajaban. Caballeros. La figura del caballero andante surge durante el feudalismo como fuerza para defender los intereses del rey o del señor feudal, y también para extender la fe católica en el mundo. Por lo tanto, un caballero debía seguir un código de conducta y de honor en el arte de la guerra y para su vida religiosa, moral y social. Feudo. Se concedía durante una ceremonia cuyo principal propósito era crear un vínculo duradero entre un vasallo y un señor. La lealtad y el homenaje eran un elemento clave del feudalismo. La encomienda era el nombre que se le daba al pacto entre los campesinos y el señor feudal, que podía, raramente, dar lugar a un documento. Autoridad del clero. En la estructura social del feudalismo, el único poder por encima del rey era el de la Iglesia católica, representado por el Papa. En ese momento, la autoridad de la Iglesia no se cuestionaba porque se entendía que emanaba directamente de Dios y que quienes se opusieran serían severamente castigados. En cuanto al estilo de vida, era prácticamente nulo, porque quien nacía siervo moriría siervo. Sin embargo, un caballero con un buen récord militar podía acumular grandes riquezas y al llegar a tener vasallos a su cargo. Este sistema se mantenía en la base de la necesidad de protegerse mutuamente, en un entorno plagado de guerras e invasiones para la conquista de tierras. La sociedad durante el feudalismo, la sociedad se encontraba dividida en tres estamentos bien diferenciados, todos bajo órdenes del rey. En primera estaba la nobleza, integrada por los dueños de grandes extensiones de tierras, producto de sus ganancias en los trabajos militares. Clero, constituido por representantes de la Iglesia católica quienes se ocupaban de los asuntos religiosos. Siervos, encargados de cultivar las tierras. La generación de riqueza provenía básicamente de la agricultura, la crianza de animales y el pago de tributos por parte de los siervos. Ganar las guerras se convertía también en una vía para el crecimiento económico. Entre las principales aportaciones del feudalismo están: el desarrollo de este a gran escala originó que la economía familiar se convirtiera en la economía de la ciudad. También implicó un nuevo modelo de organización económica, el capitalismo. Como conclusión, podemos afirmar que han pasado muchos siglos desde la desaparición del feudalismo, pero sus vestigios se mantienen en el mundo capitalista. Por ejemplo, en países como Italia, Brasil, Irán y Turquía, donde aún cuentan con grandes haciendas y parcelas en manos de mandatarios.